Estamos de vuelta en Mesa Testigo para hablar ahora con Matilde Brora, presidenta de Justicia Legítima, ex diputada provincial, también ex defensora en la Cámara de Casación Penal. Así que bueno, tenemos mucho para hablar sobre la seguridad en Rosario desde distintos ángulos, ¿no? De lo que sucede con la política, con lo que sucede con la justicia. Así que vamos a tener una buena charla con Matilde. Matilde, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, si tuvieras que hacer como un primer diagnóstico de cuáles son las causas de atrás de la violencia en Rosario, ¿cuáles señalarías? Bueno, las causas son múltiples. Una de las causas que se vienen señalando hace tiempo es las bandas narcopoliciales que se vienen enfrentando entre ellas por el territorio, por el mercado interno por lo menos, sobre todo desde que quedaron un poco sin cabeza, porque quedaron presos los más importantes líderes, ¿no? Y bueno, y en los últimos días estamos viviendo un cambio cualitativo en la violencia muy preocupante, muy preocupante. Es cierto que puede haber habido una baja en la cantidad de homicidios, eso fue lo que informó el gobierno de la provincia, aunque yo creo que las estadísticas son discutibles, ¿no? Pero independientemente de eso, no hay duda que el salto fue cualitativo, porque hoy el blanco de estas bandas criminales, de estos sicarios y quienes los organizan, ya no son peleas entre ellos, ya no son competidores, sino que es cualquier trabajador o trabajadora de la ciudad y fundamentalmente de los servicios públicos, ¿no? Porque pareciera que el plan es paralizar a la ciudad de Rosario. Esta categoría de narcoterrorismo, terrorismo urbano que se viene utilizando mucho en el último tiempo, ¿te parece que es adecuada? ¿Habría que usar otra etiqueta a la hora de pensar estos hechos? No creo que sea adecuada. No es adecuada ni políticamente ni jurídicamente. Acá las bandas en Rosario son bandas locales, son bandas peligrosas, todo lo que se pueda decir, pero son bandas locales, no son carteles internacionales y no están vinculadas a ninguna organización terrorista. Si bien hay una calificación de terrorismo que es un agravante de penas en el Código Penal, en este caso ni siquiera sirve jurídicamente, porque en realidad el artículo 41 quinques, creo que es del Código Penal, duplica las penas y el homicidio por sicariato, o sea, el homicidio por encargo tiene pena perpetua. O sea que jurídicamente no tiene ningún sentido utilizar esa calificación, y sí políticamente, porque políticamente tiene que ver con lo que ha sido y es el plan del Comando Sur de los Estados Unidos en esta región del planeta, y que está visto por la presencia de ingenieros de Estados Unidos en el río Paraná, por la visita de la CIA y por algunos movimientos muy claros que viene haciendo tanto el gobierno argentino en alinearse fuertemente con las políticas de Estados Unidos, como Estados Unidos hacia Argentina, ¿no? ¿Cuáles te parecen los mayores riesgos de que se modifique la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas puedan intervenir más activamente en la cuestión del narcotráfico? Modificando la Ley de Seguridad Interior no se soluciona nada, porque acá hay varias leyes. En primer lugar está la Ley de Defensa, que era de la época de Alfonsín, que definió bien la diferencia entre defensa nacional y seguridad interior. O sea que desde ahí ya no puede intervenir el ejército en cuestiones de seguridad interior. Por otro lado, esa ley de defensa es acorde con la Carta de Naciones Unidas. Internacionalmente está definido qué es defensa y qué es seguridad interior. Y por otro lado, la seguridad interior en Argentina, la ley de seguridad, sería nefasto reformarla, porque sería inconstitucional y chocaría con el resto de la legislación, ¿no? Pero además, desde el punto de vista de la experiencia, todas las experiencias que han utilizado en nuestra región al ejército como fuerza para reprimir el narcotráfico, en primer lugar las bandas tenían otras características, pero además han fracasado.
Y es claro el caso de México, el caso de Colombia. Yo me acuerdo, yo estaba en Río de Janeiro cuando Nilo Batista, en un congreso, ¿no? Cuando Nilo Batista decide que el ejército ocupe la favela de La Rosiña y Vidigal. Y a los meses no sabían cómo sacar el ejército, porque lo que pretendieron ellos fue desplazar la policía y ocuparlo con el ejército, porque la policía estaba muy corrupta, pero a los meses, eso no es una política, a los meses se corrompió el sector del ejército que participó. O sea, ha sido un fracaso. Esta política de guerra contra el narcotráfico ha sido un fracaso en todos lados. Y además lo dicen los propios militares, ellos no están preparados para la seguridad interior, no saben de seguridad interior. O sea que no se entiende para qué los van a traer, ¿no? Matilde, te quiero preguntar por tu experiencia como legisladora, como diputada provincial en la última legislatura. Ahí en ese momento en el gobierno del peronismo hubo una serie de iniciativas, de proyectos que mandó en su momento el ministro Saín, que tiene con reformas policiales, bueno, en el marco de una discusión sobre la seguridad. ¿Qué te parece que falló para poder llevar adelante esas reformas que planteaba el gobierno de Perotti? Y yo creo que falló todo, porque realmente la policía de Santa Fe tiene que ser reformada íntegramente, está regida por una legislación del año 75, digamos, es totalmente anacrónica y además tiene un grado de corrupción escandaloso. Y esto no es una opinión mía, esto está aprobado por el Poder Judicial, que en casi todos los casos de las bandas condenadas ha condenado a policías. Está súper probado que hay sectores muy corruptos en la policía santafesina y que los que no son corruptos la tienen que sufrir también, ¿no? Bueno, es una lástima, yo dije varias veces, es una lástima que no se haya, ni siquiera se trató esa legislación. Es obvio que no hubo posibilidades políticas. Yo creo que la oposición de aquel momento, la alianza del socialismo y el radicalismo, fue muy obtusa e hizo una posición acérrima a la discusión de esas leyes. Se enfrentó con el ministro de Seguridad de aquel momento, se enfrentó frontalmente y no vino a discutir las leyes. Porque se podrían haber presentado otras leyes, se podrían haber discutido otros modelos de reforma, pero la reforma policial y la reforma en el sistema de seguridad había que discutirla. Lamentablemente es una deuda. ¿Te parece que hay complicidad de determinados sectores políticos con el delito o el rechazo pasa más por otras cuestiones? Mira, eso es un tema que hay que investigar y hay que ver, porque no hay corrupción policial si no hay corrupción política. Y esto es en todo el mundo. Si no hay corrupción policial, no se sabe a dónde va la plata de la policía. Hay corrupción policial, hay corrupción política y hay corrupción del sistema financiero y hay corrupción del sistema empresarial que recibe ese dinero sucio que circula por grandes inversiones de la ciudad. O sea que hay varias complicidades. Por eso lo más importante para terminar con este tema es investigar la ruta del lavado de dinero. Eso es un tema central, además de las políticas de seguridad que hay que llevar adelante y además de las políticas sociales que hay que desarrollar en los barrios populares, ¿no? Con respecto a la policía, para cerrar el tema, ¿cuál te parece que tenían que ser como los ejes, los pilares de una reforma de la policía de Santa Fe? Y en primer lugar, organizar la policía por especialización y capacitación. Por ejemplo, tiene que haber una policía de investigación, tiene que haber una policía de prevención, tiene que haber una policía capacitada para esas tareas y tiene que haber una policía controlada por organismos que no sean parte de la propia policía, sino que sean externos. Eso se terminó en Santa Fe, se generó una grave, el control policial generó una grave resistencia y hoy se desintegró. Hoy está totalmente desintegrado, con lo cual no hay control, no lo hubo ni hay control de la corrupción policial. Es muy grave eso. Matilde, se ha puesto mucho el foco en este tiempo en la Justicia Federal de Rosario, ¿no? Sí. Se habla mucho de su lentitud, algunos hablan de falta de recursos, el mismo sistema, el mismo código procesal.
otros se plantean una cuestión de complicidad. ¿Cuál es tu mirada del funcionamiento de la Justicia Federal de Rosario? Bueno, la Justicia Federal de Rosario en su estructura no es acorde a la problemática que vive hoy Rosario. Nosotros tenemos, creo que 3 fiscales y 3 tribunales orales y 2 tribunales de primera instancia. Eso no es nada para la problemática que hay en Rosario. De todas maneras, sí tenemos, también el sistema de juzgamiento de la justicia federal es inquisitivo, es atrasado, es lento, inquisitivo, se mezcla la tarea del juez con la tarea de los fiscales, el juez investiga, el juez de instrucción es el que investiga las causas y después las juzga, y después decide, con lo cual eso es de una anacronía y de una mezcla de funciones que es imposible de aceptar. En realidad, la reforma del sistema de juzgamiento está aprobada desde el año 2015 en Argentina. Lo que pasa es que no se ha implementado. Se ha implementado solo en 2 provincias, en Salta y en Jujuy. Y la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Implementación habilitó hace bastante ya, hace varios años atrás, que se implemente en Mendoza y en Rosario. En Rosario todavía no se implementó, ahora parece que el actual ministro la quiere implementar a partir del 6 de mayo. Y bueno, obviamente para implementar correctamente esa nueva forma de juzgamiento que requiere muchos fiscales, porque los fiscales son los que tienen que investigar, requiere cambiar la función de los jueces y requiere una defensa pública muy fuerte. Si no, no hay sistema acusatorio, que sería un sistema republicano. Si no hay un ministerio fiscal fuerte y una defensa pública fuerte, no hay forma de transformar el sistema acusatorio. ¿Te parece que el 6 de mayo se va a poder poner en funcionamiento o va a ser una nueva etapa, un nuevo momento en que se va a seguir postergando? Yo creo que tiene que empezar, pero para eso tienen que venir los recursos, claro, la capacitación tienen que venir recursos, tiene que haber fiscales. No se puede implementar un sistema acusatorio sin fiscales y no se puede y sin defensores. Y si no vienen recursos, no viene capacitación, no vienen recursos técnicos, recursos de todo tipo para implementar eso, es imposible hacerlo, ¿no? Va a empezar de mala manera, va a empezar como un mamarracho, y bueno, y nosotros ya tenemos la experiencia de la defectuosa implementación en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe tenemos un sistema acusatorio, pero del cual el 95% de las condenas son en juicio abreviado. O sea que lo que se logró en Santa Fe es que no haya más juicio, ¿no? Bueno, si el sistema federal vamos a aspirar a que no haya más juicio, entonces no hay más poder judicial. Realmente yo creo que hay que ser más serio en las políticas de seguridad y en las políticas judiciales. Si no, estamos en presencia en una debacle de seguridad y de falta de respuestas de los poderes judiciales, de los distintos poderes judiciales, que es lo que estamos sufriendo hoy. En función de este anuncio y estas fotos muy discutidas de a lo Bukele con los presos, ¿te parece que hay una política que busca como más el show, el golpe de efecto que el resultado? No hay duda que el bukelismo en Santa Fe es un show, son videos. El propio ministro de Seguridad de Bukele llamó por teléfono para decir que eso no se hace, y eso generó una explosión de violencia en las calles rosarinas. Creo que es una grave irresponsabilidad lo que se hizo. En primer lugar, las cárceles en Santa Fe están colapsadas. Hay 11.400 presos para un cupo de 6.000 presos. Entonces, las cárceles son ingobernables por eso. Entonces, si no se gobierna la cárcel y no se gobierna la calle, es imposible implementar un show digamos, no hay política. Y el show es contraproducente, como se ha visto, con el costo de vida de trabajadores, colectiveros, taxistas, un empleado de una plaza de estacionamiento, digamos. Creo que hay que ser responsable porque las víctimas de esta violencia es el pueblo. ¿Qué mirada tenés está claro que es el ámbito provincial, ¿no? Pero este conflicto en el MPA Rosario, intervenido, con mucha discusión adentro? Y bueno, el conflicto del MPA es un conflicto que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo. Al menos yo lo conozco más de cerca
desde que asumí la diputación en el 2019. Realmente me parece escandaloso. Me parece escandaloso. Ya hay varios fiscales echados, hay fiscales sumariados, ahora hay otro conflicto con otro fiscal, hay desplazamiento de fiscales. Realmente yo creo que ahí hay que hacer una gran transformación, una democratización del Ministerio Público de la Acusación y un control del Ministerio Público de la Acusación, porque eso no es serio. Y creo que hay que reforzar también el servicio público de la defensa en Santa Fe, que en realidad no es una defensa integral, con lo cual está en un estatus inferior al Ministerio Público y eso hace imposible sostener los procesos judiciales. ¿Qué opinión tenés de esta denuncia que había hecho el Servicio de la Defensa con respecto a torturas en las cárceles contra detenidos que, bueno, la justicia desestimó? Según tengo entendido, la justicia no desestimó. La denuncia de torturas me parece gravísima y creo que es bueno que se haya conocido públicamente y creo que debe tramitar en los estrados judiciales con cierta seriedad. El juez no lo quiso, por lo que tengo entendido, no lo quiso tratar en la audiencia del habeas corpus, pero no puede negarse los jueces a investigar una denuncia de tortura. Creo que es una grave situación de violencia institucional y está visto que provoca violencia en las calles. Entonces creo que el Poder Judicial tiene obligación de investigar la tortura, creo que tiene que intervenir la Comisión Nacional por la Tortura y tiene que también intervenir la Comisión de Cárceles de la Defensoría Provincial y de la Defensoría Nacional y no permitir que estos hechos de tortura tan graves queden sin investigar y en la impunidad. Matilde, te hago la última. El gobierno la semana pasada nombró en un comunicado de prensa, después tiene que abrirse el procedimiento formal, ¿no?, para cubrir las vacantes de la Corte con Lijo y con García Mansilla. Como Justicia Legítima van a participar del debate con respecto a estos dos postulantes. Como Justicia Legítima ya nos hemos pronunciado en primer término en cuestionando que no haya mujeres propuestas. Nosotros trabajamos durante todos estos años en propuestas para la reforma judicial y una de las cuestiones esenciales es la paridad de género y la perspectiva de género en la reforma judicial y la ruptura del techo de cristal en los más altos tribunales. Por lo tanto, no puede ser que la Corte retroceda, porque la Corte en su momento estuvo integrada por dos mujeres, dos importantísimas juristas, como fue Carmen Argibay y Hayton de Nolasco. Bueno, hoy estaríamos en un retroceso inadmisible porque no hay propuesta ninguna mujer en esta situación. Creo que es muy grave, ¿no? Independientemente que nosotros creemos que los que sean propuestos para el más alto tribunal tienen que ser personas comprometidas con la democracia y comprometidas con los derechos humanos, ¿no? Matilde, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. Gracias a vos. Gracias. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.